Mi nombre es Cindy Carballo con matrícula A0170-7390 y este es mi examen argumentativo oral. Un fenómeno social que me gustaría investigar de nuestro país es la diabetes y su comportamiento. Teóricamente, para este estudio se abordarían los conceptos de promedio, mediana, moda y desviación estándar, obtenidos con Excel. La población se define como un conjunto de elementos con ciertas características que las define y que son de interés para el tema a investigar, y la muestra se define como el subconjunto de elementos de una población. Es importante para la mayoría de los estudios que ésta sea representativa, por lo que debe utilizarse una técnica de muestras adecuada. Para mi investigación tomaría la población como los diabéticos en México. Esta es, según la OMS, una población de 600,000 mexicanos. La muestra sería tomada de esta cantidad de personas. Esta muestra sería de tipo aleatoria, ya que los individuos son elegidos por casualidad, además de que cada miembro de la población cuenta con la misma probabilidad de ser elegido. Las preguntas que realizaría las enviaría en un Google Forms y serían las siguientes. ¿Cuál ha sido tu nivel de azúcar en los últimos 2 días? ¿Cuál es tu índice de masa corporal? ¿A qué edad te detectaron diabetes? ¿Cuánta insulina te inyectas al día? ¿Y cuántas veces al día te mides el azúcar? También haría 2 preguntas de control, que son ¿de qué país eres y tienes diabetes? Estas con el fin de generar un filtro que me permita detectar de inmediato a los individuos que no son de mi interés o que no forman parte de la población o muestra que predeterminé, pues deben ser tanto mexicanos como diabéticos. Para analizar por completo los resultados, necesitaría tener los datos de la encuesta. Sin embargo, puedo hacer un análisis de lo que distintos resultados podrían indicar. Los promedios los sacaría con el fin de tener un valor medio en el cual basar el resto del análisis. Sería importante tomar en cuenta que los valores muy altos o bajos afectarían los promedios resultantes, pues por ejemplo, valores de insulinas muy altos aumentarían el promedio resultante de insulina que la gente se inyecta, y valores muy bajos disminuiría esos valores a pesar de que no fueran valores comunes entre las encuestas. Las medianas que se observarían para las preguntas serían el número intermedio cuando los valores son alineados de menor a mayor. Aunque en algunas preguntas esto sería similar al promedio, la mediana no utiliza todos los valores para su cálculo, por lo cual no serían afectadas por valores extremos. Por medio de la mediana podría entender el comportamiento de la enfermedad en cuestión de valores intermedios, tomando los valores más estables centrales. La moda en las preguntas representaría el dato más repetido en la encuesta y que tiene una mayor frecuencia absoluta. Esto me ayudaría a saber el comportamiento más popular entre diabéticos en México. Esta moda es útil porque nos da un valor que en realidad sí fue dado en la encuesta por múltiples personas de la muestra. Es distinto a la media y mediana, que pueden dar valores que no suceden con frecuencia en realidad. Con la moda podría saber las tendencias de la enfermedad, por ejemplo, qué tan frecuente deben medirse el azúcar y la edad a la que la gente suele desarrollar la enfermedad, ayudándome a entender el comportamiento más común de la enfermedad. Finalmente, la desviación estándar de las preguntas representaría la variación o dispersión de los datos obtenidos en la encuesta. Esto es que tanto se alejan o no los valores de la media aritmética. Al igual que la media, esta desviación puede ser afectada por valores muy altos o muy bajos, y de acuerdo al valor de la desviación, sabría si hay valores muy extremos. Entre menor sea el valor de la desviación estándar, menor se alejaron de la media los valores. Entender qué tan dispersos son los datos me ayuda a entender qué tan distinta puede llegar a comportarse la misma enfermedad en distintas personas. En base a este análisis, conocería a fondo el comportamiento de la diabetes y diabéticos en México, lo cual puede servirme para otros estudios más avanzados de la diabetes o para hacer mejoras en las vidas de ellos en base a la estadística. Parte 2. Un experimento que me gustaría realizar si tuviera los instrumentos necesarios y donde quisiera probar si hay una relación lineal es en la elevación de un globo. Lo que me gustaría ver es, al dejar ir un globo hasta topar con ciertas alturas, cuánto tiempo tarda en llegar al tope, como se muestra en la imagen. Para este experimento necesitaría un globo de helio y cuartos con distintas alturas. Luego, desde el suelo dejaría ir al globo y tomaría el tiempo con un cronómetro, tomando el tiempo hasta que el globo toque el techo. Entonces pararía el cronómetro. Lo repetiría con distintas alturas, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros. Para este experimento esperaría ver una gráfica con un modelo que relaciona Y y X y lo analizaría en términos de rectas de mejor ajuste, forma pendiente ordenada de la ecuación de la recta, coeficiente de correlación de Pearson y especialmente en relaciones lineales que explique su comportamiento. Estos resultados los registraría en una tabla de tiempo en segundos, que es la variable dependiente y la altura en metros, que sería mi variable independiente X. Esta tabla la ingresaría a Excel generando una gráfica de mis datos. Esta gráfica me daría una ecuación en la forma pendiente ordenada como Y es igual a mx más b. La gráfica de la misma, de ser lineal, se mostraría como una línea con una pendiente m y la intersección con y en b. Se observaría que el valor de b coincide con el valor de y cuando x es igual a 0. Con el coeficiente de correlación de Pearson podría determinar la proporción de la variancia total de la variable explicada por la regresión, es decir, este reflejaría la bondad de ajuste de un modelo a la variable que se está explicando. Este coeficiente de correlación se expresa como una R cuadrada y mide la relación estadística entre mis dos variables.
Si mi R es cercana a 1, diría que mi modelo lineal es adecuado para describir los datos experimentales y que hay una buena correlación lineal entre los datos X e Y. Pero si es cercano a 0, diría que la expresión lineal no es una descripción adecuada de los datos, que no hay correlación entre las variables o al menos que la relación lineal entre ellas no es adecuada. Si este es el caso, se podría buscar alguna relación no lineal que aproxime la dependencia de Y con X. Algunos posibles errores de medición que podría enfrentar a la hora de generar mi experimento son errores de exactitud, apreciación, sistemáticos e incluso ilegítimos. Los errores de exactitud representan el error absoluto con el que el instrumento ha sido calibrado frente a patrones confiables. Por ejemplo, si mi metro con el que mido la altura no es exacta. Los errores de apreciación pueden suceder por mi falta de habilidad como observadora, haciendo que mida mal distancias. Errores sistemáticos pueden ocurrir por las imperfecciones de los métodos de medición. Por ejemplo, un cronómetro que se atrasa o adelanta. Por lo que de ser así, este método imperfecto afectaría mis resultados siempre en un mismo sentido. Por último, los errores ilegítimos siempre deben ser considerados, pues son los que se cometen por equivocación o descuido. Como persona puedo distraerme y cometer errores producidos por mi equivocación. Es importante tomar en cuenta estos errores para poder minimizarlos y tomar en cuenta a la hora de analizar los datos experimentales, obteniendo así resultados más precisos y exactos. Gracias.